Primero que hay que decirle al país es que el señor David Luna es un excelente candidato presidencial. Hay que decirle a los colombianos que Vicky Dávila es una mujer que enerva el sentimiento de los colombianos inconformes. Y vemos de forma muy interesante cómo en estos momentos hay más de 37 precandidatos presidenciales y que el pacto histórico, la izquierda en Colombia, también enfila unos candidatos de alto valor para ellos. A Pizarro, a Bolívar, todavía está tras bambalinas Francia Márquez, Alexander López, y tienen un grueso de candidatos porque finalmente de ese grupo selecto de la izquierda saldrá uno. Pero nosotros, desde el sector donde estamos, desde la oposición, del centro, derecha y la derecha, consideramos que los candidatos están haciendo un buen trabajo. Y quiero empezar a hablar del Partido Centro Democrático. Lo primero que está haciendo y el formato que diseña el partido del presidente Uribe es hacer foros regionales, no por ciudades, sino regionales. Y en estos foros presenta un tema específico, los 5 precandidatos, el doctor Miguel Uribe, la doctora María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Andrés Guerra y mi favorita Paloma Valencia, pues exponen estos auditorios la solución al tema y a la problemática del país. He tenido la oportunidad de acompañar al partido en unos foros que me parecen interesantes porque primero la asistencia es masiva y no solo militancia, sino es abierta. El que quiera ingresar a estos foros solo se inscribe, entra a la página, inscribe su número de cédula y puede ingresar. Vemos a los candidatos del Centro Democrático haciendo un trabajo muy interesante, pero también veo otros sectores, como Germán Vargas Lleras, a quien admiro y respeto mucho. El doctor Ramiro menciona Cambio Radical y creo que uno de los hombres que mejor conoce el país Estadista. es el señor Germán Vargas Lleras. Es un hombre valiente, un hombre que tiene el país en la cabeza y que será un candidato muy importante. Ahora, que salgan muchos candidatos, eso es bueno, a diferencia de muchos que piensan que es malo, y entonces dicen que es que vamos a llegar divididos. En octubre del 2025 se va a dar las consultas entre partidos. Esperamos que para esa época los partidos políticos hagan su trabajo. El señor David Luna se lanza por firmas o como un candidato independiente. Vicky Dávila está haciendo lo propio. Pero los que hoy respetan los partidos políticos, como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Centro Democrático, se tienen que someter a las reglas del partido. Habrán consultas y por eso hablo de que el partido está haciendo un trabajo bien importante. Ahora, ¿qué vemos con todos estos candidatos que están saliendo en Colombia? Pues que en su momento va a empezar a decantarse y que finalmente el sector de centro-derecha tendrá un candidato fuerte que finalmente llegará a la final y que por sustracción de materia, muchas personas que ni siquiera simpaticen con ese candidato por el solo temor y miedo, por el odio político hacia Gustavo Petro, por el pánico que les ha causado este gobierno, sencillamente van a votar por ese candidato. Y pasó en las elecciones pasadas con el señor Rodolfo Hernández. En un medio de comunicación me preguntaban, porque yo estaba promoviendo votar por Rodolfo Hernández, y me preguntaban, cuéntenos en este medio cuáles son las propuestas de Rodolfo Hernández. Y yo le respondí al periodista, no señor, no tengo ni idea las propuestas de Rodolfo Hernández. Yo estoy votando contra Petro. Y la realidad que hoy el país nos va a llevar a ese escenario nuevamente. Y ese escenario lo tenemos que enfrentar con altura, porque lo que yo quisiera es que ni siquiera la izquierda tuviera candidato y que fuera exterminado de una vez en primera vuelta. Pero hay una realidad y es que hoy tienen poder y tienen plata y nos vamos a tener que ver en segunda vuelta con la izquierda. Del Partido Centro Democrático. Estoy aquí desde su creación en el año 2014 y conozco perfectamente la capacidad que tiene el presidente Uribe para guiar esta gran institución. Ahora, tenemos claro que hay unos precandidatos en el partido, tenemos 2 que están siendo muy notorios en las intervenciones en los foros a nivel nacional. Miguel Uribe y Paloma Valencia están teniendo un trabajo muy importante, pero considero que es muy prematuro salir hoy con un candidato ya de forma tan anticipada, porque lo que nos queda claro es que ese candidato puede sufrir algún revés
y lo que está haciendo el Partido Centro Democrático es planeando en el camino además una posible alianza de allá para acá o de aquí para allá, dependiendo de cómo se empiecen a mover los candidatos presidenciales. Ahora, hay unas consultas que se van a dar, creo que es en el tercer domingo de octubre del año 2025, hasta donde tengo entendido. Ahí yo creería que el Partido Centro Democrático tiene que entrar en juego, porque sería muy bueno medirnos con los demás partidos. Yo veo muy quieto al Partido Conservador, esa es una realidad. Veo muy activo a Vargas Lleras, veo activa a Vicky Dávila, y creo que ya hay dos cabezas visibles. A mí me parece que es importante que los 37 candidatos que hoy están peleando esta aspiración presidencial, los que les corresponde el centro y la derecha, pues yo creería que van a llegar mínimo a unos 4 o 5 candidatos. Por eso me parece muy importante que se den estas consultas entre partidos, porque podría determinar de una forma muy fácil y el pueblo colombiano concluir quién sería el que tiene que enfrentar precisamente al candidato de Gustavo Petro. Yo creo que ya hay 2 y faltarían por ahí 3, más de 5 ya yo creería que sería un problema. Y creo que al final, como lo dije al iniciar el programa, nosotros vamos a terminar con un solo candidato, porque la Constitución habla de una segunda vuelta, y esa segunda vuelta solo van 2, pero yo tengo la absoluta certeza que el país va a recobrar su rumbo y que muy seguramente en esa parte de la historia el Centro Democrático va a ser protagonista. Tuvimos una dificultad en las elecciones pasadas en el proceso de selección, que es la crítica que hace Ramiro, donde precisamente se eligió al señor Óscar Iván Zuluaga. Óscar Iván Zuluaga traía muchos problemas, pero en esa dificultad nos metió precisamente Iván Duque, porque Iván Duque decide internamente apoyar, siendo presidente de Colombia, al señor Óscar Iván Zuluaga, solo por las diferencias que en su momento tenía con la doctora María Fernanda Cabal. Y ese fue el gran daño que le hizo al Partido Centro Democrático. Ustedes se preguntarán, ¿dónde está en estos momentos Iván Duque? ¿Por qué Iván Duque, siendo expresidente de Colombia, que se eligió con las banderas del Centro Democrático, que el Centro Democrático lo apoyó y lo hizo presidente de Colombia, liderado por el fundador de este partido, Álvaro Uribe Vélez, hoy no está en los foros? Y vemos a representantes y congresistas recorriendo el país también, porque aunque Ramiro no lo haya entendido, yo quiero que tenga en cuenta, Ramiro, que muchos de esos representantes que están yendo a los foros ya están enlistados en la lista del Senado del Centro Democrático, y de forma anticipada también empezamos ya nuestra campaña al Congreso. En ese orden de ideas, eso responde su pregunta de recorrer el país y por qué lo están recorriendo. Ahora, me preocupa mucho la ausencia de Iván Duque como expresidente, que fue avalado por el Centro Democrático, no está en los foros, no va a los foros. Desafortunadamente lo vemos muy cerca a Vicky Dávila, y pues no sabemos qué pueda pasar. Lo que nosotros tenemos claro es que al final tenemos que llegar con un candidato, sea de aquí para allá o de allá para acá, pero no podemos poner en riesgo la estabilidad del país por unas diferencias o por sencillamente egos de partidos. Vamos a recuperar el poder, y cuando digo vamos, invitamos al centro, a la centro derecha y a la derecha, todos a apoyar un candidato finalmente en la segunda vuelta. Vamos a aclararle a los que nos están viendo en estos momentos que difiero de Ramiro cuando habla que el Partido Liberal pues no va a ser protagonista en las elecciones presidenciales. Ramiro, usted que es un curtido político, que da lecturas acertadas, que conoce la dinámica del color azul y el color rojo, no hay cosa que pese más en este país que la L del Partido Liberal. Revise cuántos congresistas tiene. Pero además, yo considero que el Partido Liberal va a ser protagonista en las elecciones presidenciales. Y espero que lo sea, no apoyando a los candidatos a los candidatos de Petro. Vemos a un César Gaviria muy distante. Veo a César Gaviria muy distante precisamente del gobierno de Gustavo Petro y denunciándolo a nivel internacional. El Partido Liberal es un partido consistente, el Partido Conservador es un partido consistente, y en manos de estos partidos es que está la decisión final para el presidente de Colombia. El Partido Centro Democrático, en términos generales, podríamos decir que es un párvulo al lado del Partido Conservador y Liberal, pero que muy hábilmente este partido, que tiene más futuro que pasado, logró, después de su fundación, poner presidente en Colombia, bajo la estrategia y el diseño
del presidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, el Partido Centro Democrático es un partido con vocación de poder. Y miren los colombianos cómo de alguna manera fue protagonista en elecciones trascendentales presidenciales. Ahora, yo considero que el Partido Conservador en su momento va a sacar un candidato. Considero que el Partido Liberal va a hacer lo propio. Por dignidad, por altura con su militancia, van a sacar candidato. A que al final, ¿a dónde van a jugar? Pues no lo sabemos. Pero yo tengo claro que el hermano natural del Partido Centro Democrático ha sido el Partido Conservador. Con extrañeza vimos cómo en el pasado, efectivamente, el Partido Conservador apoyó a Cambio Radical y a Germán Vargas Lleras, y donde en el Tolima solo le pusieron como 7.000 voticos. No era el momento de Vargas Lleras, ni era la coyuntura del país que le permitiría a él ser presidente de Colombia. Creo que hoy hay un escenario diferente para Vargas Lleras. Yo guardo la esperanza de que el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido de la U, saquen candidatos presidenciales y que en ese tercer domingo del mes de octubre del año 2025 podamos mirar, obviamente, para tener unas reglas claras y para que realmente estos partidos se alineen hacia un candidato final. Yo considero que de alguna manera estos partidos son determinantes, pero veo con mucha preocupación las maniobras y las acrobacias del partido de la U. Vemos cómo vienen aquí a autoproclamar a un Andrés Fabián Hurtado como máximo líder del partido de la U, a punta de improperios contra los demás partidos. Ahora ellos son los hombres probos de la política en el departamento del Tolima, y más ese señor Alexander, que tanto daño le hizo al país. Vemos a esta señora Norma Hurtado, que la traen a autoproclamar la candidata al Senado de la U en el Tolima, y terminan haciendo una tramoya muy interesante, donde lo que vemos es a un partido de la U con un origen hacia la derecha, del centro hacia la derecha, hoy completamente entregados al gobierno de Gustavo Petro. Necesitan burocracia para sobrevivir, y a mí no me parece que tengan que hacer minutos de silencio para ofender a los demás partidos, que son partidos serios, decorosos, partidos que tienen altura en Colombia. Por eso no quiero ser despectivo y logro hacer esta contradicción al señor Ramiro frente al Partido Liberal. Que en el departamento del Tolima estén de capa caída y que en el Congreso posiblemente pierdan la curul de la Cámara, eso es otra cosa. Pero como estamos hablando del tema presidencial, yo sí considero que el Partido Liberal va a ser protagonista. Que, con el respeto a Mario Muñoz, nosotros como Partido Centro Democrático no hemos querido meternos en esas disputas entre dos partidos fuertes, ahora ya definido, y hablo del partido de la U, en cabeza de Andrés Fabián Hurtado. Oiga, un paréntesis, Holman, no se han querido meter, pero para mi criterio el Centro Democrático va a ser fundamental para inclinar esa balanza el día de mañana. Ya se lo digo por qué. Sí, señor, continúe, Holman. Entonces, pues tenemos claro que por el otro lado está el Partido Conservador, liderado por su máximo líder, senador de la República, Óscar Barreto. Y en ese orden de ideas, hoy el departamento del Tolima se está moviendo el departamento por dos grandes fuerzas políticas, hurtadismo y barretismo. Nosotros como partido vamos calladitos por el medio, pero con el respeto a Mario, a quien aprecio por muchas razones, a quien he observado de lejos, de cerca, donde he escuchado comentarios muy positivos, le quiero decir que el Centro Democrático, como es un partido joven, es un partido que viene de menos a más. Y el pueblo colombiano ha reconocido en el Partido Centro Democrático como partido que ha hecho oposición desde el primer día que Gustavo Petro fue presidente. No hemos sido tibios, no tenemos burocracia, sabemos aguantar hambre política, no vivimos como parásitos para que nos den y poder sostener una estructura, porque en este partido nos volvimos cojudos y berracos y tenemos claro que los votos hay que salirlos a conseguir. El día que le cierren la llave a esos políticos que viven como parásitos de las administraciones, le cierren la llave, ese día esos políticos no progresan, y ese es el grave problema de la política, que los políticos están volviendo flojos, solo quieren tener poder por medio de burocracia. Sí, que tengo 200, 300 en tal parte y 100 en otro lado, y cada uno me tiene que poner 5 votos y en total son dados, ya tengo la curul. Hombre, eso está muy mal.
y hay que salir a trabajar y a buscar los votos. Y entonces el Partido Centro Democrático, que es un partido con vocación de poder, está trabajando fuertemente y ha logrado un posicionamiento en el departamento del Tolima a la militancia y a los que no son del Centro Democrático, y los está llevando a entender que este partido realmente sí defiende a los colombianos, alejados de las disputas y peleas. Nosotros dimos el aval a la alcaldesa de Ibagué y coavalamos a la gobernadora del Tolima. Dos mujeres maravillosas, valientes. Pero les queremos decir a los que nos están viendo que el Partido Centro Democrático será una fuerza determinante. Y aquí entro con Mario Muñoz nuevamente. No les vamos a quedar por un tiempito con el dicho, Mario, de que el Partido Conservador era la fuerza que decide. Para que les quede claro a los que nos están viendo, el Centro Democrático será la fuerza que decide y será el determinante de las elecciones regionales que van a llegar a este territorio. El Centro Democrático, para donde vaya el guiño, va a poner entonces el alcalde. El Centro Democrático, si no tiene candidato a la gobernación, va a determinar quién va a ser el gobernador del departamento del Tolima. No nos maltraten, no nos lastimen, no nos tomen de tontos y de torpes, que nosotros no lo somos ni lo uno ni lo otro. Y por eso les quiero decir a todos ustedes que vamos en armonía por el centro, pero ya tenemos claro, con ese gran desayuno que nos sirvieron algún sector político, qué va a ser del almuerzo. Entonces nosotros ya sabemos que tenemos que ponernos pilas a conseguir un buen menú, un buen almuerzo, y por eso les decimos a todos ustedes que el Centro Democrático va a ser el determinador. Algunos cantan victoria, mandan globos, hacen minutos de silencio, celebran con bombos y platillos, pero no se han dado cuenta que pueden lograr algo, pero lo que están persiguiendo como grueso y como objetivo muy posiblemente no se les va a dar. Por eso hay que ser respetuosos y ante todo, Mario, Ramiro, en la política se tiene que tener palabra. Cuando usted se compromete con algo hay que cumplir, y hay que cumplirle a los partidos. Y cuando hablo de cumplirle es que este partido dio su palabra, cumplió, y desafortunadamente nos han golpeado como nunca pensamos que nos iban a golpear. Por eso ya tenemos claro hacia dónde tenemos que apuntar y para dónde vamos. Yo quiero hacer una pregunta. El triunfo de la alcaldesa es la sumatoria de esfuerzos de 11 movimientos políticos. Ojo con esta cuenta, porque entonces los votos que se saca un partido en Ibagué, dice, estos votos yo se los puse. Y póngale cuidado que además se escucha uno en los mentideros políticos y ahí en el palo mango al frente de la gobernación, que algunos dicen, por mí ganó Joana Aranda. Y se va uno a tomar Tito Fontainebleau, dicen, y por este partido y por mí ganó Joana Aranda. Y luego se va uno en otro lado y dice, por mí ganó Joana Aranda. Y quiere que les diga una cosa, todos tienen la razón. Todos tienen la razón, porque donde se descuelgue uno solo, automáticamente la señora Joana Aranda pierde. Yo tanto como poner los votos, sí considero que fuimos determinantes. Porque si ustedes revisan las estadísticas, cuando salieron las estadísticas y le preguntaron a los ibaguereños precisamente cuál era el problema que más le aquejaba a la ciudad, extrañamente los ibaguereños respondieron, la seguridad. Y 15 días antes empiezan a dar resultados sobre esto, y muy hábilmente la señora Joana Aranda capitaliza el sentir de los ibaguereños y coge con fuerza, así como cuando una persona se está ahogando, que uno la va a salvar, que lo coge a uno duro, y coge al presidente Uribe, y ese 19 de octubre ahí frente a su sede, en una manifestación apoteósica, el Partido Centro Democrático le dio el gran empujón, el empujón y la patadita de la buena suerte a la doctora Joana Aranda. Yo hablo desde mi partido, nosotros fuimos determinantes, pero decir que tanto como estos votos, eso sería una irresponsabilidad, eso lo sabe la registraduría. Doctor Ramiro. Contundente. La alcaldesa de Ibagué, Joana Jimena Aranda, avalada por el Partido Centro Democrático, afortunadamente yo no doy respuestas políticas, doy respuestas de ciudadano, de militante. La señora alcaldesa maneja dos discursos. Cuando sale a los medios de comunicación dice que el Partido Centro Democrático no es un partido burocrático, que es un partido programático. Y cuando ella habla de programático se refiere precisamente a Paloma Valencia, a la estructura política de Paloma Valencia, al propio presidente Álvaro Uribe, pero extrañamente maneja otro discurso con otros sectores burocráticos que tienen una amplia
participación en la administración municipal, eso no es secreto. Entonces dice, entonces estos están bravos y estos están contentos, estos están llenos y estos están con hambre. Yo quiero decirle a la opinión pública que a nosotros no nos interesa tener cargos, ni direcciones, ni puestos, ni nada en la alcaldía municipal de Ibagué. A mí que no me ofrezca nada porque no lo necesito. Y la senadora Paloma ha sido muy clara al decir que el Partido Centro Democrático no va, el equipo político de Paloma Valencia no va a participar de ningún tema de cargos ni puestos en la administración municipal. Nosotros tenemos que mantenernos incólumes, como ciudadanos probos, que podemos mirar al finalizar el mandato de Johanna Aranda a la cara a los ibaguereños. Y vamos a fijar posiciones en el tiempo que le queda a la doctora Johanna Aranda, porque vamos a aplaudir las cosas buenas, pero tengan la certeza los ibaguereños que también vamos a cuestionar duramente las cosas en las que no cumple la administración municipal. A Ramiro, admiración, un gran abogado, un hombre valiente, que lo he visto haciendo política, sabe política. Mario Muñoz, muy querido, gran defensor del Partido Conservador, y con esta quiero terminar. Mario, se está quedando corto el Partido Conservador, y tengo que decirlo públicamente, se está quedando corto el Partido Conservador con los escuderos. El Partido Conservador tiene que tener hoy ya en la primera línea, como lo hace Israel cuando lo atacan, su escudo de acero. ¿Cómo es que lo llaman, Ramiro? El escudo de acero, para que cuando les disparen por lo menos se protejan. El Partido Conservador tiene que sacar a muchos Alexander a las calles y a los medios de comunicación a que defiendan el Partido Conservador y el proyecto político. El domo de hierro. El domo de hierro. El Partido Conservador necesita domo de hierro. El Centro Democrático está sobrado de domos de hierro, porque tenemos un representante que defiende al país y a los tolimenses desde el Congreso. Tenemos dos excelentes diputados, a Felipe Ferro y al doctor Harold Urrea. Tenemos concejales de lujo, a Silvia Ortiz, a David Buitrago y a uno indisciplinado. Yo lo llamo la oveja negra del Partido Centro Democrático, a Giovanni Martínez, que por un lado, en Armenia con su señora esposa, se tomaron fotos, hicieron video con el presidente Uribe en Armenia, y a los 8 días la esposa se toma fotos con Andrés Fabián Hurtado. Estas confusiones son dañinas para la democracia. Yo le deseo la mejor suerte al doctor Andrés Fabián Hurtado, lo respeto como político, y le deseo la mejor de la suerte a su hermana, a Carolina Hurtado, que ojalá sea una representante y que por lo menos defienda a las mujeres y defienda este Tolima, cosa que no hizo Olga Beatriz González y la doctora Marta Alfonso. Muchísimas gracias a todos ustedes.